En este vídeo vamos a explicar cuándo una función es continua. En matemáticas decimos que una función es continua si su gráfica se puede trazar, se puede dibujar sin levantar el lápiz del papel. Por ejemplo, la gráfica que tenemos aquí en la parte superior que me está relacionando la edad en años de una persona con la longitud de su pie, decimos que es continua porque si cojo el lápiz, yo puedo dibujarla y no tengo que levantar el lápiz del papel. Luego decimos que esta gráfica, esta función es continua. La gráfica de abajo, que me está relacionando la edad de una persona con el número de su pie, no es continua, porque yo si la quiero dibujar, yo empiezo, pero aquí ahora ya me paro porque tengo que levantar el lápiz. ¿Veis? Tengo que levantar el lápiz. Entonces, si tengo que levantar el lápiz, decimos que la función no es continua. ¿Vale? Porque da saltos. Si da saltos, no va a ser continua. Si yo la puedo dibujar sin levantar el lápiz del papel, sí va a ser continua. ¿Veis aquí, en esta parte, cuando me está relacionando la edad de una persona con la longitud de su pie, esta función, si yo la llamo f de 7, la imagen del 7, ¿cuál es? La imagen del 7 es 20. ¿Qué significa esto? Que a los 7 años esta persona, el pie medía 20 centímetros. La imagen de, por ejemplo, 10, cuando tenía 10 años, medía su pie 22 centímetros. La imagen del 10 es 22. Y la gráfica de abajo me está relacionando la edad con el número de pie. ¿Por qué? ¿Por qué no es continua? Bueno, porque yo, el número de pie, si mi número es 32, pues los números pasan, puedo tener 32, puedo tener 33 o el 34, pero no tiene sentido ir a la zapatería y decir yo tengo un 32,7, el número 32,7. No hay, los zapatos se hacen con números, a lo mejor sí que aparece el 32,5, pero independientemente, aunque aparezca el 32,5, no sería continua porque no aparece ni el 32,7, ni yo puedo tener un 32,78. En cambio, la longitud de mi pie, si yo con 7 años la longitud era de 20 centímetros de mi pie, para pasar a los 22 centímetros, mi pie no crece del tirón, mi pie va creciendo poco a poco y esa es la idea de continuidad. Vamos a ver otro ejemplo. Si pensamos, vamos a pensar en este ejemplo. Si nosotros ahora medimos 175 centímetros, es decir, 1,75 centímetros, y hace 10 años medía 135 centímetros, es seguro que en algún momento intermedio medías con exactitud 161 centímetros. Es decir, si yo dibujo aquí la gráfica en la que aquí veo los años y aquí mido la altura en centímetros de una persona, sí. Aquí, cuando tenía, por ejemplo, 10 años, medía la persona 135 centímetros. Cuando pasen otros 10 años y mida 175 centímetros, para pasar de aquí a aquí yo tengo que pasar por todos los valores intermedios. Es decir, yo cuando crezco voy creciendo poco a poco, pero no doy salto. Es decir, yo un día no mido 135 y me levanto o pasa un minuto y ya mido 175, ¿vale? ¿Qué ocurre ahora? Dice, si una entrada de cine cuesta 5 euros y hace 3 años costaba 4 euros, es decir, si yo relaciono aquí los años, pues por ejemplo, en 2017 y en 2020, ¿vale? Esto habría que dibujarlo bien. En 2017 la entrada costaba 4 euros. Y ahora en 2020 ha subido y cuesta 5 euros. Es seguro que ir al cine en algún momento costaba 4,35 euros. ¿Seguro? Bueno, pues vamos a pensar. Obviamente no, a ningún empresario de cine se le ocurriría poner que la entrada vale 4,35 euros. La diferencia está en que la talla de una persona, la altura, es una función continua del tiempo.
Y para pasar de 135 centímetros a 175 tiene que pasar por todos sus valores intermedios, pero el precio de la entrada de cine no varía de forma continua, es decir, y puede pasar de golpe de 4,5 a 5 euros, ¿vale? Una función que no es continua. Entonces, si una función no es continua, decimos que es discontinua. ¿En qué punto? Bueno, pues si empezamos por la gráfica que aparece aquí a la izquierda, esta gráfica es discontinua. ¿En qué punto? Es discontinua en el punto x igual a 0. ¿Veis? Porque si yo empiezo a dibujarla no tengo que levantar el lápiz, pero cuando llego aquí sí que tengo que levantar el lápiz para poder dibujar este punto. Luego, ¿dónde no es continua? Aquí. En x igual a 0, en este punto, ¿vale? La continuidad la vamos a mirar en el eje de la x. En este punto decimos que la función no es continua. Y esta discontinuidad tiene un nombre en matemáticas, es una discontinuidad que se llama evitable y se le conoce como punto desplazado. Es decir, yo tengo la función aquí y lo que hace esta discontinuidad es que el punto 0 no tiene su imagen aquí en el 0, sino que tiene su imagen en el 2, ¿vale? Porque recuerdo que cuando aparecía el punto hueco significaba que no era un punto de la función y relleno si era un punto. Luego en esta función la imagen del 0, ¿cuál es? La imagen del 0 es el 2 y no es continua porque hay que pegar un salto. Seguimos en esta de en medio, también es discontinua. ¿En qué punto? Igual vuelvo a ser discontinua, yo vengo por aquí, puedo dibujar, pero aquí ¿qué pasa en el 0? En el 0 tengo que pegar un salto, luego no es continua. Esta discontinuidad se llama inevitable, ¿vale? Estos nombres tampoco. Y llamamos una discontinuidad de salto finito, ¿vale? Porque yo tengo que pegar un salto, aquí hay función, pero tengo que pegar un salto para seguir con la función. Y decimos que es inevitable, ¿por qué? Esta primera gráfica, si esta la ponemos la gráfica 1, la 2 y la 3, la gráfica 1, ¿cómo se podría evitar esa discontinuidad? Bueno, si en vez del 0, si este punto estuviera aquí y aquí no estuviera este punto, pues esta función es continua. Por eso digo que es evitable la discontinuidad. En cambio, esta de aquí yo no puedo mover la gráfica, porque si yo cambio la gráfica y la pongo aquí, ya no sería la misma función. Por eso se llama inevitable. Y decimos que es de salto finito. En la siguiente, en la gráfica 3, también es inevitable, no puedo yo evitar esta discontinuidad. Pero ahora en este caso decimos que el salto se llama una discontinuidad de salto infinito. Vemos todos que esta función no es continua porque yo voy por aquí y ahora si quiero dibujar el otro trozo, la otra rama, yo tengo que pegar un salto. Pero decimos que es un salto infinito. ¿Dónde está la discontinuidad? Vuelve a estar aquí en el 0. En x igual a 0 esta función no es continua. Y aquí, ¿veis? Esto es matemática, esta recta que estoy dibujando aquí se llama asíntota vertical. ¿Qué es una asíntota? Es una recta a la que la función se acerca mucho pero nunca la toca. Si dibujáis en GeoGebra, por ejemplo, la función f de x igual a 2 partido x menos 1, veréis que tiene una asíntota vertical aquí, en el 1. En el 1, si dibujarais esta función, veis que hace algo así. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que se acerca mucho al 1, pero nunca lo toca. Digo que es una asíntota vertical y tiene una discontinuidad en 1 de salto infinito. Ahora seguimos profundizando más. También en vuestro libro aparece otra discontinuidad evitable que la llaman una discontinuidad cuando no existe la función en el punto. Obviamente, si no hay función, pues la gráfica no va a ser continua. Imaginaros que yo tengo esta función de aquí, vamos a ponerla en otro color. Si yo tengo esta función que viene hasta aquí y aquí lo tiene un hueco,
esta función f. Esta función, ¿qué pasa? Que yo, si la empiezo a dibujar, para pasar de aquí a aquí, tengo que levantar el lápiz del papel. Luego decimos que no es continua, una discontinuidad evitable en x igual a 0. ¿Por qué? Porque no existe la función en ese punto. La diferencia entre esta de aquí, entre la 1 y esta, si le ponemos 4, es que aquí sí existe la imagen del 0. ¿Cuál es la imagen del 0? El 2, f de 0 igual a 2. Pero ¿vale? Esta de aquí. Pero aquí la imagen del 0, si me preguntan, ¿qué digo? Pues que no existe la imagen del 0. Seguimos.